guztioi, buenos días a todas y todos. Edizio honetan, Kongresuaren ardatza lurraldean eta jendean bizi den sozioekonomiko berdea lortzeko. Esta 20ª edición del Congreso Euskal Hiria es la primera. El 1 para el inglés y el 2, no, al revés, perdón. 1 para castellano, 2 para el inglés, 3 para euskera. Consejero, autoridades, para ONU Habitat y desde luego para mi persona es un placer estar el día de hoy aquí en Vitoria, en presencial, inaugural. Egun hontan hori, eta eskerrik asko, Euskadiko lurralde plangintza, etxe bizitza eta garraio sailak eta ONU Habitatek antolatzen duten Euskal Hiria Kongresuaren edizio berri honetan parte hartzeagatik. Tras 19 años de celebración presencial ininterrumpida, el pasado año, por las circunstancias pandémicas que todos conocemos, Euskal Hiria tuvo que romper con la tradición y llevarse a cabo de forma online. Por eso, y aunque con todas las medidas de seguridad y precaución debidas, es una satisfacción poder darles la bienvenida en este Palacio de Congresos de Europa a la apertura de esta nueva edición que se va a desarrollar bajo el título La intervención en la ciudad como instrumento para lograr un territorio saludable. Durante 2 jornadas, expertos nacionales e internacionales van a centrar sus miradas en la necesidad de intervenir en el territorio y en los entornos habitados para lograr una recuperación socioeconómica verde que nos permita, por un lado, alcanzar los objetivos derivados de los acuerdos internacionales para 2030 y 2050 y, por otro, lograr que esa recuperación sea justa, es decir, que todas las personas se vean beneficiadas y nadie se quede atrás en este proceso. Estos retos contienen grandes desafíos medioambientales, con la sostenibilidad y adaptación y mitigación del cambio climático como ejes centrales, sociales, orientados a la reducción de la desigualdad y la búsqueda de la cohesión social, económicos, a través de la creación de empleo y la adaptación a las nuevas cadenas de valor, diversificando la actividad económica y favoreciendo la economía de proximidad, y también digitales, ya que la necesaria transformación digital que se plasme en los nuevos modelos de negocio y empleo y las posibilidades que ofrece el tratamiento de datos a gran escala, tiene también grandes oportunidades para favorecer la participación ciudadana, la innovación, la creatividad y la competencia por el talento a nivel global. Junto a ello, debemos plantearnos el impulso de nuevos modelos urbanísticos que permitan la convivencia de los diferentes tejidos que conforman nuestras ciudades y mejoren su interrelación con el entorno rural y natural a través de una nueva configuración y uso de los espacios públicos y una nueva movilidad. Uno de los instrumentos con los que cuenta Euskadi para implementar estos retos es la Agenda Urbana Bultzatu 2050. Puedo decir con cierto orgullo que Bultzatu 2050 es una de las primeras agendas urbanas elaboradas a nivel regional en la estela de la nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas y desarrollando los objetivos de desarrollo sostenible que se ubican en el ámbito de las ciudades. El propósito que la vertebra es conseguir ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Precisamente, una de las herramientas de planificación urbana más adecuada para la transformación y el progreso de las ciudades hacia urbes más justas y sostenibles es la regeneración urbana. Y en el País Vasco tenemos una amplia experiencia en procesos de regeneración urbana. En los últimos años hemos sentado las bases para desarrollar Bultzatu 2050 mediante la intervención en barrios vulnerables con el objetivo de mejorar no solo la eficiencia energética y la accesibilidad de las viviendas, sino también los aspectos ambientales, sociales, económicos y de gobernanza. Euskadin etxe esperientzia handia dugu hiri berrenoratze prozesuetan,
Azken urteotan, bultzatu 2050 agenda garatzeko, oinarriak ezarri ditugu, auzo ahuletan eskusartu, energia eraginkortasuna eta etxe bizitzen irisgarritasuna hobetzeko xedeaz gain, ingurumen, gizarte, ekonomia eta gobernantzaren alderdietatik ere hobekuntzak bultzatzeko. La experiencia adquirida en este ámbito nos va a permitir incorporar a los 5 barrios ya en marcha en Bilbao, Eibar, Durango, Lasarte Oria y Pasaia, actuaciones en otros 6 municipios, Abanto Zirbana, Portugalete, Santurtzi, el Valle de Trápaga, Amurrio y Orduña. Contamos para ello tanto con la financiación propia de los fondos del departamento como la derivada del Programa Europeo de Reconstrucción Next Generation. Es un hecho que la crisis sanitaria, económica y social generada por la COVID-19 ha golpeado con fuerza a toda la población, especialmente a los colectivos más vulnerables, pero también ha puesto de manifiesto la condición del espacio público como un activo urbano vital para una vida saludable. Y la regeneración de estos espacios ha surgido igualmente como una estrategia clave para lograr este objetivo. A lo largo de estas 2 jornadas van a tener la oportunidad de reflexionar sobre ello. Les deseo mucho éxito y espero que los ejemplos y las aportaciones que aquí se realicen nos ayuden a hacer de nuestras ciudades lugares con más oportunidades, más habitables, más humanos y, en definitiva, más justos. Eskerrik asko.